Las gaitas lanzaban su lúgubre grito a través de la espesa niebla gris. La lluvia caía constantemente, empapando los hombros de hombres y mujeres uniformados que formaban filas solemnes. Sus rostros eran una mancha de dolor, estoicos pero temblorosos bajo el peso de la pérdida colectiva. El suave ruido de las paladas de tierra que caían sobre el ataúd de madera resonó como golpes de tambor en los oídos de Maya. El viento arrastraba el dosel negro sobre la tumba como si la naturaleza misma estuviera de luto. Una bandera doblada estaba apretada contra el pecho de una anciana en silla de ruedas, la madre de Daniel, y también la de Maya. Maya permaneció inmóvil con su abrigo negro. El agua corriendo por sus mejillas, lluvia o lágrimas, nadie podía decirlo. El sonido de las flautas se elevó de nuevo, y con él, un dolor hueco en su pecho se expandió, estirando el silencio hasta que se abrió en sollozos a su alrededor. Pero el propio dolor de Maya permaneció en silencio, frío y enterrado más profundamente que cualquier tumba. Estaba de pie cerca del ataúd, lejos de los demás, con la mano apretada con fuerza alrededor de la medalla al valor de Daniel. Sus nudillos se volvieron blancos como el hueso, temblando contra el frío latón que alguna vez había significado orgullo. Ahora se sentía como un castigo. Debería haber estado allí. Las palabras resonaban en su cráneo, más fuertes que las flautas, más agudas que la lluvia. Su hermano había corrido hacia un almacén que se estaba derrumbando para salvar a dos niños, los había sacado. Pero no regresó. Maya ni siquiera había respondido su último mensaje de texto. Y ahora todo lo que le quedaba era esta pesada medalla, y la culpa que la envolvía como cadenas. Cuando el pastor levantó la voz, la mirada de Maya se desvió, desenfocada, y el mundo se disolvió en la memoria. No dejes que el dolor te convierta en alguien que no eres. Daniel se lo había dicho la noche anterior en voz baja por teléfono. El dolor no tiene por qué ponerte dura. Maya, deja que te recuerde que estás viva. Ella no lo había entendido entonces. Ella apenas lo escuchó. Estaba demasiado ocupada, demasiado distraída por el mundo que giraba a su alrededor. Y ahora ya no está. Cada palabra del pastor se convirtió en estática de fondo mientras esas últimas palabras de su hermano ardían en su mente como brasas que se negaban a apagarse. Por el rabillo del ojo, Maya captó movimiento, una figura parada sola cerca de la línea de árboles en el borde del cementerio. No era otro doliente, era un perro. Un pastor alemán de gran tamaño, empapado por la lluvia, con el pelaje oscuro y enmarañado, permaneció absolutamente inmóvil, casi como una estatua, observando la ceremonia con una intensidad que desafiaba toda explicación. Sin rogar, sin ladrar, solo observar algo en su presencia hizo que se le cortara la respiración. Nadie más pareció darse cuenta, nadie susurró ni señaló, y, sin embargo, Maya no podía apartar la mirada. El perro no se inmutó cuando un trueno retumbó a lo lejos. No tembló por la lluvia, se quedó allí como si entendiera cada palabra del servicio, como si hubiera venido a despedirse. Maya se secó la lluvia de los ojos y entrecerró los ojos a través de la niebla, sin cuello, sin correa. Ningún dueño lo sigue, nada que sugiera que el pastor alemán perteneciera a nadie, y aún así permaneció clavado en su lugar, sólido, inquebrantable, con los ojos fijos en el ataúd como si él también hubiera perdido a alguien. El corazón de Maya latía con más fuerza. Sus instintos gritaban curiosidad, pero algo más profundo susurraba reverencia. El perro no estaba perdido. Él era aquí a propósito. ¿Pero por qué? Los ojos color ámbar del pastor se encontraron con los de ella, y por un momento el tiempo quedó en silencio. Maya sintió una sacudida profunda en el pecho. No miedo, algo más. Reconocimiento. De esos que vivían en viejos recuerdos y canciones de cuna de la infancia. Del mismo modo que un aroma puede transportarte al pasado o una voz puede atormentar tus sueños, ella no lo conocía, y sin embargo lo hizo. Había una quietud en su mirada, un peso, una pena que reflejaba la de ella. Susurró en voz alta sin pensar, Daniel. El perro no se movió. Pero de alguna manera eso parecía una respuesta. El cielo se había oscurecido hasta convertirse en un gris suave y amoratado, y el último puñado de dolientes se alejó arrastrando los pies en silencio. Sus pasos amortiguados por la espesa hierba aún húmeda por la lluvia de la noche anterior. Pero el perro se quedó, un pastor alemán, con el pelaje enmarañado por los días de exposición. Estaba sentado rígido al pie del ataúd de Daniel.
Con sus ojos color ámbar fijos en la tierra recién compactada, no se había movido desde que comenzó el servicio, ni cuando se pronunciaron las oraciones, ni cuando bajaron el ataúd, ni cuando la gente lloró a centímetros de su cara. Incluso ahora, cuando la multitud se había ido, permanecía arraigado, como si su alma hubiera sido enterrada junto al hombre por el que todos habían venido a llorar. Un anciano se acercó cautelosamente con una voz suave y arrulladora, ofreciéndole un trozo de cecina. El perro ni siquiera parpadeó. Otra mujer intentó silbar dulcemente, arrojándole una manta a modo de ofrenda. Todavía nada, no estaba perdido. No se desvió. Estaba esperando. Los susurros corrieron entre los que aún permanecían. En el borde del cementerio, debe haber sido suyo, murmuró alguien. Pero Daniel nunca tuvo un perro, respondió otro. Aún así, lo intentaron, dándose palmaditas en los muslos, llamándolos suavemente y arrojándoles golosinas. Cuando el pastor se negó a moverse o incluso reconocerlos, algunos comenzaron a alejarse, nerviosos por el silencioso desafío del perro. No hubo agresión, simplemente algo más profundo, algo desgarrador. Los amables intentos se desvanecieron en el silencio. El aire se sentía más pesado ahora, no solo por el dolor, sino por el misterio de esta criatura que se negaba a soltarse, que se aferraba a la tumba como si Daniel todavía estuviera aferrándose desde abajo. Ella no había planeado venir. Maya se había despedido de Daniel antes de que se cerrara el ataúd. Pero algo la había hecho retroceder ahora, mientras se acercaba a la tumba. Sus botas se hundían ligeramente en la tierra blanda y se quedó sin aliento. El perro era la forma en que se sentaba. No salvaje, no salvaje. Listo. Aún, orgulloso de su dolor, el corazón de Maya comenzó a latir con fuerza en su pecho, no por miedo, sino por reconocimiento. Había algo inquietantemente familiar en él. Dio un cauteloso paso adelante. Sus dedos hormiguearon por los nervios mientras buscaba en el bolsillo de su abrigo, sin estar segura de qué pretendía hacer. Pero en lo más profundo de su ser, algo se agitó. ¿Fue pena? ¿Culpa? ¿O del destino? Maya se arrodilló lentamente a su lado, con cuidado de no hacer movimientos bruscos. Si él se lanzara, ella lo entendería. Si él huyera, ella lo dejaría. Pero él no hizo ninguna de las dos cosas. En cambio, cuando sus rodillas tocaron la hierba, el cuerpo del pastor también se hundió. Bajó las ancas con un suspiro suave y reacio y se tumbó junto a la lápida. Luego gimió, un sonido tan suave y doloroso que atravesó algo muy profundo dentro de ella. Ni un grito de ayuda. No es una demanda. Estaba de luto puro y simple, del tipo que no necesitaba traducción. Los ojos de Maya se llenaron de lágrimas cuando se dio cuenta de que no era solo un perro. Este fue alguien que quedó atrás. Un ruido de zapatos detrás de ella. Maya se giró levemente cuando el director de la funeraria, un hombre canoso con un portapapeles y años de muerte grabados en su expresión, se acercó y se agachó a su lado. De visto gatos aparecer en las ventanas. Los pájaros se posan en los ataúdes, dijo en voz baja. Había una vez que incluso un caballo caminaba toda la noche junto a una valla después de un entierro, pero esto, hizo un gesto sutil hacia el pastor. Esto es diferente, como él sabe, como él eligió quedarse. Maya no respondió. Ella no pudo. Su garganta estaba espesa con la misma verdad. Maya miró a su alrededor, ya no quedaba nadie más. Solo ella, el perro, y el peso persistente de un hombre que ya no está. Lentamente se hundió completamente en la hierba junto a él. El viento susurraba entre los árboles, haciendo crujir las hojas secas como páginas al pasar de un libro olvidado. Ella no habló. No era necesario. El pastor no se acercó a ella, pero tampoco se alejó. Se sentaron, dos almas sufriendo al mismo tiempo. El dolor no siempre fue ruidoso. A veces se acurrucaba silenciosamente a tu lado, negándose a ser ahuyentado. Maya se rodeó las rodillas con los brazos y sus ojos se fijaron en la lápida. Ella no sabía por qué, pero en ese momento era necesario estar allí. Con el del viento cambió, agitando el pelaje detrás de la oreja del perro. Fue entonces cuando Maya lo vio, una cicatriz irregular, tenue pero inconfundible. Le corría justo encima del ojo derecho. Ella se inclinó y el corazón se le atoró en la garganta. Un recuerdo se agitó. Años atrás, Daniel, apenas terminado su entrenamiento, le había hablado de una llamada de incendio en un almacén abandonado. Sacamos a este perro, había dicho. La mitad de su pelaje estaba chamuscado. El pobre tenía un gran corte en el ojo, pero estaba vivo.
Maya recordó reírse y preguntarle si se quedaba con el perro. Daniel había sonreído con tristeza. No, había dicho. Se escapó antes de que llegara el control de animales. Nunca lo volví a ver. Miró al pastor ahora. La cicatriz. Los ojos, podría ser. Su pulso tronó. ¿Cuáles eran las probabilidades? La cicatriz coincidía. La línea de tiempo funcionó. ¿Y por qué más lo haría? Este perro será aquí, en esta tumba. Maya sintió un escalofrío recorrer su espalda, no por miedo, sino por algo más profundo. El destino, tal vez, o un vínculo que desafiaba la lógica. ¿Podría el perro haber encontrado el camino de regreso al hombre que una vez lo salvó? Solo para devolverle el favor ahora, extendió la mano lentamente y puso la mano en la espalda del pastor. Esto no fue una coincidencia. Esto fue regreso. A Maya se le cortó el aliento en la garganta mientras se arrodillaba en la nieve helada, mirando al perro maltratado y jadeante que tenía delante. Estaba hecho un desastre, la suciedad se le pegaba al abrigo y se le veían las costillas debajo del pelaje. Sus ojos, muy abiertos y cautelosos, se encontraron con los de ella, sin estar seguro de lo que iba a hacer, pero había algo en esos ojos. Algo desesperado. Maya no podía explicarlo. Pero tampoco podía marcharse. Su corazón se apretó mientras susurraba: «Vamos, muchacho, vámonos a casa». No tenía idea de lo que estaba haciendo, pero el tirón en su estómago era innegable. El perro vaciló un momento y luego, casi de mala gana, se metió en el asiento trasero de su coche. Maya puso en marcha el motor, sus manos temblaban ligeramente mientras se alejaba, con el perro inmóvil en el asiento trasero. Él no confiaba en ella. Ella lo sabía, pero de alguna manera, sentía como si lo estuviera llevando a algún lugar donde finalmente pudiera descansar. El viaje fue silencioso. Solo el sonido de los neumáticos sobre el pavimento mojado llenaba el aire. Maya siguió mirando al perro, a través del espejo retrovisor. Ahora tenía los ojos cerrados, aunque sus orejas se movían con cada giro de la rueda. Cuando llegaron a su casa, ella se sentó un momento, mirando al perro. Afuera estaba oscuro, pero el reflejo de la farola iluminaba su pelaje, manchado de hollín de lo que parecía un incendio. Recordó la historia que Daniel le había contado sobre el incendio en el almacén donde encontró a su viejo pastor alemán. Aish, había dicho Daniel, nombrando al perro como los restos de ese lugar. La voz de Maya rompió el silencio. Aish, susurró, el nombre cayó en el espacio silencioso entre ellos. Fue perfecto. Tú serás Aish. Las primeras horas fueron tensas. Aish rodeó la sala, olfateando cada rincón, cada puerta, como si esperara que sucediera algo. Maya se sentó en el sofá y sus ojos lo siguieron mientras él paseaba por la habitación. No pudo evitar sentir una punzada de simpatía por él. No era solo un callejero, había pasado por algo malo. Ella lo sabía, pero no podía entender por qué la miraba con tanta cautela, como si de repente fuera a cambiar de opinión. Se detuvo junto a la ventana, mirando hacia la noche, y Maya también miró fijamente, perdida en sus propios pensamientos. La habitación estaba en silencio, excepto por la suave respiración de Aish. No podía evitar la sensación de que no solo le estaba dando un hogar, sino que él también le estaba dando algo a ella. Pasaron los días y Maya se sintió más cómoda con la presencia de Aish, incluso si él permanecía distante. A ella no le importaba el silencio. A veces parecía que lo compartían de una manera que nadie más podía entender. Una noche, después de un día particularmente solitario, Maya se sentó en el sofá y miró una foto enmarcada de Daniel. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas, pero no se molestó en secarlas. El dolor todavía estaba crudo, el agujero que él había dejado dentro de ella aún no había sanado. Aish caminó silenciosamente hacia su lado, su cálido cuerpo descansando contra su pierna. Él no intentó consolarla, no le ofreció afecto. Simplemente se sentó con ella, como si comprendiera que a veces, simplemente estar allí era suficiente. Maya apoyó su mano sobre su cabeza, formándose un vínculo silencioso entre ellos. Una noche, ya era tarde cuando sucedió. Maya estaba sentada a la mesa de la cocina, sosteniendo una carta del abogado de Daniel. Las palabras se volvieron borrosas frente a sus ojos y, de repente, estaba sollozando incontrolablemente. Su cuerpo tembló por el peso de todo. Sintió un fuerte golpe en su mano. Ella estaba allí, su nariz empujándola suavemente. Sus ojos, suaves y comprensivos, la miraron fijamente.
Nunca había imaginado que un perro pudiera compartir un momento tan vulnerable con una persona. Ella sonrió entre lágrimas y acarició su pelaje. Por primera vez desde la muerte de Daniel, no se sentía completamente sola. A la mañana siguiente, Maya volvió a sentarse con la foto de Daniel, con el peso de su ausencia todavía presionando sobre su pecho. Ash yacía a sus pies, sus ojos estudiándola en silencio. Después de un momento, se levantó y caminó hacia ella. Maya levantó la vista justo a tiempo para verlo colocar su pata suavemente sobre su mano, como si extendiera la mano para ofrecerle consuelo. El acto fue simple, pero la impactó profundamente. Había algo en ese gesto, algo que no podía nombrar, que hizo que el dolor se sintiera un poco menos pesado. Ash permaneció con ella mientras ella se aferraba silenciosamente al recuerdo de Daniel. Su presencia era un ancla silenciosa en la tormenta de emociones. Era alrededor de medianoche cuando comenzaron los ladridos. Maya se incorporó de golpe en la cama, con el corazón acelerado. Ash se retorcía en el suelo con el cuerpo rígido y las garras raspando el suelo de madera. Ella corrió a su lado y lo llamó por su nombre, pero él no pareció escucharla. Sus ojos estaban salvajes, desenfocados, como atrapados en una pesadilla. Maya lo agarró suavemente por los hombros, tratando de calmarlo, pero él se apartó, gruñendo en lo más bajo de su garganta. Su cuerpo tembló violentamente, y por un momento, Maya se sintió completamente impotente. No tenía idea de qué lo atormentaba, pero fuera lo que fuera, no era algo que pudiera solucionar en un instante. Ella se sentó a su lado, esperando, susurrando palabras tranquilizadoras que esperaba llegaran a él a medida que pasaban los minutos. El cuerpo de Ash comenzó a relajarse. Los temblores disminuyeron, pero él permaneció inquieto, sus ojos todavía recorriendo nerviosamente la habitación. Maya le acarició la espalda suavemente, tratando de tranquilizarlo, aunque no estaba segura de tener respuestas. Ash finalmente se sentó a su lado en el suelo, con su cuerpo acurrucado cerca del de ella. El terror que lo había consumido pareció instalarse en el silencio entre ellos. Maya se dio cuenta, con repentina claridad, de que los animales también tienen cicatrices invisibles. Cicatrices que no sanan fácilmente y algunas heridas son mucho más profundas que las visibles. Ella susurró suavemente: «Estoy aquí, Ash. Ahora estás a salvo». Las palabras estaban destinadas a ambos. La mañana después de la pesadilla, Maya se ató las zapatillas y se paró junto a la puerta, mirando a Ash. Había estado más callado que de costumbre, más atento. Pero había algo en la forma en que la miraba ahora que le parecía diferente. «Oye, amigo», dijo, inclinándose hasta su nivel, «¿quieres salir a correr?». Por primera vez, los oídos de Ash se animaron. Trotó hacia la puerta, moviendo la cola con cautela. Maya sonrió y abrió la puerta al sol de la mañana. Fue un paso simple, un trote, un pequeño acto de avance, pero se sintió como algo mucho más grande. Fue el comienzo de algo nuevo, algo esperanzador. Mientras Maya trotaba por el parque, Ash mantenía el ritmo a su lado, sus fuertes piernas trabajando en sincronía con las de ella. Por primera vez desde el funeral de Daniel, Maya sintió ligereza en el pecho. Ella soltó una carcajada, no forzada, sino genuina, y Ash la miró con las orejas alerta, casi como si se estuviera riendo con ella. No sabía si se estaban curando el uno al otro o si era simplemente el simple acto de seguir adelante juntos. Pero en ese momento no importó. El dolor del pasado todavía estaba ahí, persistiendo en los bordes, pero ya no era tan pesado. Fue un poco más fácil de soportar. Unos días más tarde, Maya notó una camioneta blanca estacionada al final de su calle. El motor estaba apagado, pero se quedó allí, simplemente mirando. No era la primera vez que veía la camioneta, pero hoy algo le parecía mal. Ash se puso rígido a su lado, entrecerrando los ojos, mientras miraba el vehículo. Intentó sacudirse la inquietud, pero la tensión en el aire era palpable. Algo estaba mal y no podía ignorarlo. Cada vez que aparecía la furgoneta, el cuerpo de Ash se ponía tenso. Su cola se puso rígida y sus ojos nunca abandonaron las sombras donde se detenía la camioneta. Maya sabía que algo andaba mal, pero no sabía que él estaba advirtiendo. Podía sentirlo en el aire, pero ¿cuál era la amenaza? ¿Y por qué Ash reaccionó de esta manera? Preocupada, Maya decidió visitar el refugio de animales local. Necesitaba saber más sobre Ash, sobre su pasado y por qué parecía tan inquieto en torno a esa camioneta. Cuando llegó, pidió hablar con el personal, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre su historia.
Los registros eran escasos, pero lo que aprendió la dejó helada hasta la médula. Los registros del refugio mostraban que Ash nunca había sido adoptado. De hecho, no lo habían visto en más de un año. Había desaparecido del sistema por completo. Alguien había borrado su historia y Maya no podía evitar la sensación de que algo oscuro había sucedido. Maya sintió que su corazón se aceleraba al darse cuenta de la verdad. Ash no era solo un extraviado, había escapado de algo terrible. Y ahora estaba claro, alguien lo estaba buscando. Ella no dejaría que nadie se lo llevara. Ahora no. No después de todo lo que habían compartido. Maya juró protegerlo, sin importar quién viniera a buscarlo. Ya había perdido demasiado. Ella no iba a perderlo a él también. Maya se quedó quieta en el umbral, con el corazón latiéndole como un tambor en el pecho. La puerta había estado cerrada apenas unas horas antes, pero ahora estaba abierta, balanceándose ligeramente como si una mano invisible la perturbara. Su mirada recorrió el pasillo poco iluminado, sus instintos gritaban que algo andaba mal. Hubo un silencio inquietante. Una pesada quietud que flotaba en el aire como una niebla. Podía sentirlo, una sensación de inquietud instalándose en lo más profundo de sus huesos. El más leve susurro procedente del interior, justo más allá del borde del pasillo, la hizo dar un paso adelante, pero vaciló. Ash aún no había ladrado. ¿Pasó algo mal? ¿Por qué la casa estaba tan silenciosa? De repente, la voz de Ash rompió la tensión. Su ladrido era diferente, profundo, frenético y lleno de puro pánico. La respiración de Maya se entrecortó, y su corazón se aceleró. El sonido envió una sacudida por todo su cuerpo, atrayéndola instintivamente hacia la sala de estar. Corrió hacia adelante, sabiendo que algo andaba terriblemente mal. Cuando dobló la esquina, lo vio Ash erguido y erizado de furia, con los ojos muy abiertos por el terror, mientras ladraba en dirección a la puerta trasera. El pulso de Maya se aceleró. Ella también lo sintió. La casa no solo estaba inestable, había sido violada. Alguien había estado aquí. Alguien peligroso. Los ojos de Maya se dirigieron a la ventana trasera justo a tiempo para ver una sombra cruzar el patio y desaparecer en la noche oscura. Su corazón dio un vuelco. Una figura, masculino, alto, moviéndose rápido. Ya se había ido, desapareciendo como una voluta de humo. Pero el peligro persistía en el aire. A Maya se le heló la sangre. La casa había sido asaltada. Sin previo aviso. No hay tiempo para pedir ayuda. Volvió a mirar a Ash, su postura aún tensa, sus ojos fijos en la ventana, sus gruñidos bajos pero inquebrantables. Maya dio un lento paso atrás, su mente llena de preguntas y miedo. ¿Los había visto el hombre? La policía llegó rápidamente y registró cada centímetro de la casa, pero no hubo nada. No hay señales de entrada forzada, sin huellas dactilares, no hay artículos robados. Solo un vacío inquietante que hizo que a Maya se le erizara la piel. Los oficiales registraron todas las habitaciones, pero sus rostros permanecían sombríos, sabiendo que el allanamiento tenía un significado más profundo y siniestro. No pudieron explicarlo, y Maya tampoco. Su corazón se aceleró mientras miraba a Ash, quien todavía estaba en alerta máxima, gruñendo suavemente, su cuerpo tenso, no listo para relajarse. Sintió el peligro incluso si no lo entendían del todo. Esa noche Maya no pudo dormir. Ash no se había apartado de su lado. Permaneció junto a la puerta, con cada músculo de su cuerpo tenso como un resorte, alerta al más mínimo sonido. Él tampoco había dormido y sus ojos nunca se apartaban de la puerta. Era como si supiera algo que ellos ignoraban. Supiera que el peligro seguía ahí, acechando justo fuera de su vista. Maya pasó los dedos por su pelaje, tratando de calmarlo, pero su instinto protector se había apoderado de él. Él era su escudo. Cada crujido de la casa, cada ráfaga de viento, lo hacía adoptar una postura de alerta. Él la estaba protegiendo. Al día siguiente, mientras Maya revisaba las viejas pertenencias de Daniel, un recorte de periódico descolorido llamó su atención. Enterrado bajo un montón de recuerdos olvidados, parecía casi fuera de lugar. Lo desdobló con cuidado y sus ojos se abrieron cuando leyó el titular: Incendio en almacén cobra vidas, sospecha de incendio provocado. Se le cortó el aliento mientras leía el artículo, que detallaba un incendio que había destruido un antiguo almacén hacía 2 años.
Pero lo que realmente le heló la sangre fue la mención de Eli Bard, una figura infame en la escena clandestina de las peleas de perros. Un hombre del que nunca había oído hablar hasta ahora. Eli Bard. El nombre le devolvió la mirada desde el recorte. Inquietante y familiar al mismo tiempo. Ella no podía entenderlo. ¿Cómo encajaba un hombre como él en este rompecabezas? Siguió leyendo y descubrió que Eli había sido el orquestador detrás del incendio que había matado a varios animales atrapados en el interior. El artículo incluso mencionaba que ella alguna vez había sido uno de esos animales. Su corazón dio un vuelco. Ella había sido una víctima. Había sobrevivido al mundo infernal de Eli Bard de ahora. De alguna manera, ese mismo mundo estaba volviendo a su vida. La comprensión la golpeó como una tonelada de ladrillos. Sus ojos recorrieron la página y se posaron en una pequeña nota al final. Eli Bard había salido de prisión hacía 6 meses. Maya. Sintió el peso de esas palabras instalarse en su pecho. La línea de tiempo hizo clic, como si las piezas de un rompecabezas roto encajaran en su lugar. Eli había estado libre durante meses y ahora estaban sucediendo cosas extrañas. La furgoneta. El allanamiento. Ya no podía negarlo. Eli Bard había regresado, y ella estaba nuevamente en peligro. La policía pudo rastrear la camioneta vista fuera de la casa de Maya la noche del robo. No pasó mucho tiempo para rastrear la matrícula y cuando llegaron los resultados. Sus peores temores se confirmaron, la furgoneta pertenecía a Eli Bard. El estómago de Maya se retorció de miedo. No fue solo una coincidencia. Eli había estado dando vueltas alrededor de su casa. Él estaba mirando, y no había terminado con Ash. Ya no se trataba solo del robo. Eli Bard tenía asuntos pendientes. Y ahora, Maya y Ash estaban directamente en su mira. A pesar de la creciente tensión, Maya intentó mantener una sensación de normalidad. Necesitaba mantener la vida por el bien de Ash, necesitaba salir. Tomar un poco de aire. Pero cada paso que daba en el parque, con ella a su lado, estaba abrumado por la inquietud que se apoderaba de ella como una nube oscura. Ash mantuvo una mirada fija en los alrededores. Cada susurro de hojas hacía que sus oídos se animaran. Algo estaba mal, podía sentirlo. Maya también lo sintió, cada vez que salían. La amenaza se sentía más cercana. Agarró con más fuerza la correa de Ash, mientras se acercaban al otro lado del parque. Maya escuchó el susurro de las hojas detrás de ellos. A Ash se le erizó el pelo al instante. Su cuerpo se tensó, listo para saltar, antes de que Maya pudiera reaccionar. Una figura oscura emergió de entre los árboles y se abalanzó hacia ellos a una velocidad sorprendente. Se le cortó el aliento cuando vio el rostro del hombre, Eli Bard. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Él estuvo aquí, finalmente estaba aquí. Las piernas de Maya se enfriaron y, en una fracción de segundo, Eli agarró a Ash e intentó apartarlo, pero Ash no estaba de acuerdo. Tenía los dientes al descubierto y los músculos tensos. Listos para luchar, Ash se liberó del agarre de Eli con un poderoso chasquido de sus mandíbulas. Luego se lanzó hacia el hombre. Su cuerpo era un borrón de furia. El corazón de Maya se detuvo cuando vio a Ash cargar hacia adelante. Sus instintos se hicieron cargo, su deseo de protegerla más fuerte que cualquier otra cosa. Eli retrocedió sorprendido, pero Ash no se detuvo. Se abalanzó de nuevo, mostrando los dientes. El pulso de Maya se aceleró y le gritó que se detuviera. Pero Ash no estaba escuchando. No se trataba solo de supervivencia. Esto era todo por lo que Eli le había hecho pasar. El terror. El dolor. Ash había encontrado el coraje para defenderse. Tal como temía Maya, Eli parecía dispuesto a arrastrar a Ash a la oscuridad. Pero entonces, un sonido lejano atravesó el aire. Sirenas. La policía llegó justo a tiempo y se detuvo en el parque con luces intermitentes y neumáticos chirriando. Eli se quedó helado. Maya pudo ver el miedo en sus ojos cuando se dio cuenta de que la persecución había terminado. Lo habían atrapado. En unos momentos, los oficiales lo tenían esposado, pero la atención de Maya estaba fija en Ash. Él estaba de pie junto a ella, jadeando pesadamente. Sus ojos salvajes pero triunfantes. Él la había protegido. Él había contraatacado. Él era su héroe. Las noticias sobre la valentía de Ash se difundieron rápidamente. La gente empezó a reconocerlo por lo que realmente era. Un superviviente. Un protector.
Un héroe. Maya sostuvo su rostro entre sus manos. Lágrimas de orgullo y alivio en sus ojos. Este ya no era solo el perro destrozado que había sido rescatado. Él era mucho más. Lo había demostrado. Maya se despertó con la respiración suave y rítmica de Ash acurrucado a los pies de su cama, su calidez familiar filtrándose en los dedos de sus pies. Habían pasado los años desde la muerte de Daniel. Pero en esos momentos tranquilos y pacíficos era difícil imaginar un tiempo sin Ash. Las cicatrices de la pérdida aún persistían, pero la gentil presencia de Ash había llenado los espacios donde una vez permaneció el dolor. Uniendo su corazón nuevamente, formaban un equipo, de una manera que ella nunca había esperado. El sol se filtró a través de las cortinas, arrojando un suave brillo sobre la forma relajada de Ash por primera vez en mucho tiempo. Maya se sintió en paz los momentos sencillos, viajes en coche con la cabeza de Ash fuera de la ventanilla. Paseos nocturnos cuando el mundo estaba en silencio, se convirtieron en su refugio. Ella sonreía mientras él caminaba adelante, meneando la cola, orgullosa del lugar que ocupaba en su vida. Ash no era solo un compañero, él era parte de su corazón. Un testimonio vivo del poder curativo del amor incondicional. Cada día, el turno de Maya terminaba con una oleada de energía que parecía un bálsamo para su alma cansada. Al acercarse a las puertas del hospital, vería a Ash esperándola. Como lo había hecho todos los días durante meses. Sus orejas se animarían, sus ojos brillarían y, en el momento en que ella saliera, su cola se menearía de una manera que la haría reír en todo momento. Era una rutina sencilla, pero era una fuente de inmenso consuelo. Maya no necesitaba decir nada. La presencia de Ash fue suficiente. El mundo fuera del hospital, con todo su caos y dolor, se sentía muy lejano en esos momentos de tranquilidad. El consuelo de saber que Ash siempre estaría allí esperándola. Era una promesa tácita a la que se aferraba con fuerza. Una mañana, tranquila, cuando el sol apenas tocaba el horizonte, Maya estaba en su cocina, mirando una pequeña flor que había recogido de su jardín. No era mucho, una simple margarita. Pero parecía la ofrenda adecuada. Ella sabía que era el momento. Ash, como si sintiera el propósito del día, meneó la cola con ansiosa anticipación, listo para seguirla donde ella la llevara. Maya había evitado la tumba de Daniel durante algún tiempo, ya que el dolor de su pérdida era demasiado agudo. Pero hoy fue diferente. Hoy, ella lo honraría con Ash a su lado. El camino hacia el cementerio fue silencioso, solo se escuchaba el suave zumbido del motor y el sonido ocasional del suave jadeo de Ash. Cuando llegaron, Maya estacionó el auto y salió, sosteniendo la flor con fuerza en su mano. Ash, como siempre, estaba justo a su lado, su pelaje ondeando suavemente con la brisa de la mañana. El peso del momento se apoderó de ella, pero era un peso al que ya no temía. En la tumba de Daniel, Maya se arrodilló y colocó la flor sobre la piedra. Fue un gesto pequeño, pero su significado resultó monumental. Ash se sentó a su lado, con el cuerpo quieto, pero con la cola golpeando el suelo. Como si compartiera el momento. El corazón de Maya se hinchó con una mezcla de dolor y gratitud. El vacío dejado por Daniel todavía era profundo, pero la tranquila presencia de Ash a su lado le traía una sensación de consuelo. Miró al perro, que parecía entender más de lo que podía expresar. En ese momento de tranquilidad, sintió como si Ash también estuviera honrando a Daniel, dándole un pequeño regalo de paz. Mientras Maya permanecía allí, mirando la tumba, una revelación la invadió, silenciosa, pero innegable. Daniel no solo salvó a Ash en ese fatídico día, le había enviado a Ash. Nunca lo había entendido del todo hasta ahora. Pero cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que Ash había sido un regalo de Daniel, un salvavidas en un mundo que a veces se sentía insoportablemente pesado. Ash la había salvado de maneras que ella no podría haber imaginado. No fue solo el consuelo que trajo, era la forma en que él había llenado los vacíos en su vida, ayudándola a sanar, ayudándola a redescubrir la alegría, ayudándola a seguir adelante. Maya se secó una lágrima del ojo. No solo por la pérdida de Daniel, sino por darse cuenta de que él nunca la había abandonado realmente. A través de Ash, el amor y el cuidado de Daniel todavía estaban presentes y todavía la guiaban a través de los días más oscuros. Con el paso de los meses, el papel de Ash en la vida de Maya volvió a cambiar. Comenzó a visitar a los pacientes en el hospital. Un perro de terapia, cuyo chaleco ahora estaba adornado con las palabras "por favor, acaríciale". Maya había dudado al principio.
sin saber si ella estaría preparado para ese papel. Pero cuanto más veía cómo su naturaleza gentil podía calmar a quienes lo rodeaban, más se daba cuenta de que ella había encontrado un nuevo propósito. Trajo consuelo a las enfermeras, a los médicos y muy especialmente a los pacientes. Ella había venido de un lugar de supervivencia, de necesidad. Y ahora estaba dando ese mismo regalo de consuelo a los demás. Maya observó cómo interactuaba con la gente, ofreciendo su mirada suave, su presencia tranquilizadora y su lealtad inquebrantable. Él era una encarnación viva de la curación, sus propias heridas sanadas y ahora ayudando a otros a sanar las suyas. Una tarde, Maya vio cómo Ash se acercaba a una víctima de quemaduras que había estado en el hospital durante semanas. La paciente, una bombero que había sufrido graves heridas, apenas había hablado durante su estancia. Pero cuando Ash se acercó a ella, su tranquila presencia pareció encender algo en ella. Los labios de la mujer temblaron y luego se abrieron en una sonrisa, la primera sonrisa que Maya había visto desde su llegada. Ash se sentó a su lado, con la cabeza apoyada suavemente en su regazo y los ojos llenos de empatía. Era como si supiera exactamente lo que necesitaba la mujer. La mano de la víctima de la quemadura tembló mientras acariciaba el pelaje de Ash, sus lágrimas caían libremente. Maya dio un paso atrás, con el corazón hinchado de orgullo por el perro que le había traído tanto consuelo. Ash había sido su sanador y ahora era el de otra persona. En la recaudación de fondos anual para bomberos, Maya se paró frente a una multitud. Con Ash a su lado, era una reunión de personas que habían quedado conmovidas por el heroísmo de los bomberos, los mismos héroes que habían luchado junto a Daniel. Maya había sido invitada a hablar, a compartir su historia, y sabía que el papel de Ash era parte integral de esa historia, con Ash parado a su lado. Maya sintió que una sensación de calma la invadía. Tomó el micrófono y comenzó a hablar. Su voz firme, a pesar de la emoción que burbujeaba justo debajo de la superficie. Él salvó a Ash. Y Ash me salvó a mí, dijo. Su voz se hacía más fuerte con cada palabra. Le contó a la multitud sobre el acto desinteresado de Daniel, cómo había desencadenado una cadena de eventos que la llevaron a Ash y cómo Ash, a su vez, la había salvado de maneras que no podía explicar completamente. La voz de Maya vaciló, solo por un momento, mientras pronunciaba esas palabras, pero sus ojos permanecieron claros. Nunca había imaginado que su vida la llevaría hasta aquí, hablando en una sala llena de gente, compartiendo su historia de amor, pérdida y curación. Cuando terminó, hubo un momento de silencio, luego un aplauso. La multitud había sentido la profundidad de sus palabras y el impacto de Ash en tantas vidas. Maya sonrió entre lágrimas, sabiendo que el legado de Daniel seguía vivo, no solo en su corazón, sino en los corazones de todos los que Ash había tocado. Maya estaba sentada en el porche, los cálidos rayos del sol poniente proyectaban suaves sombras en las tablas del suelo. Ash, que ahora yacía contento a su lado, se movió ligeramente para acariciar su regazo con la cabeza. Ella pasó suavemente sus dedos por su pelaje, su mente vagando hacia el día en que se conocieron. Había estado tan destrozado, tan frágil, pero en sus ojos vio un atisbo de resiliencia, de algo no dicho. Ella nunca esperó que él se convirtiera en quien la salvaría. Pero ahora, al mirarlo, supo que no era solo ella quien lo había salvado. Era un vínculo bidireccional, tejido a través del dolor compartido, los momentos de tranquilidad y la curación. Él había curado más de lo que cualquier humano podría haberlo hecho. Mientras Maya miraba a Ash, comprendió que su lealtad no era simplemente el apego instintivo de un perro a su dueño. Era más profundo, ligado a recuerdos de un vínculo, forjado a través de la supervivencia. Había pasado por sus propias batallas, su propia pérdida. Y en su corazón había una comprensión silenciosa del dolor que llevaba Maya. Lo veía en sus ojos cuando yacía a su lado en los días difíciles, con la cabeza apoyada en su hombro. No era solo la necesidad de afecto, fue un reconocimiento silencioso de que, aunque las palabras no siempre podían sanar, ambos sabían lo que se sentía tener el mundo roto y juntar los pedazos. Ash se había convertido en una constante en la vida de Maya. No solo por sus acciones, sino por su quietud. Todas las mañanas ella salía a trabajar y allí estaba él, esperando pacientemente en la puerta, mirándola con esos ojos conocedores. Era como si entendiera algo que ella no podía expresar con palabras, que a veces el mayor consuelo no proviene de una conversación o explicación, sino de la presencia tranquila de alguien que no necesita decir nada para hacerte sentir comprendido.
Su espera se había convertido en una metáfora, un recordatorio de que la curación no siempre exige atención. A veces simplemente requiere estar ahí, en silencio y de manera constante, ofreciendo consuelo solo a través de la presencia. Maya siempre había creído que el amor, en su forma más pura, era un vínculo compartido solo entre humanos. Pero Ash le había demostrado que el amor no pertenecía a ninguna especie. No estaba limitado por palabras, gestos ni siquiera por la forma del ser que lo ofrecía. Fueron los momentos compartidos. El entendimiento silencioso, el respeto mutuo, su corazón se había abierto al de maneras que nunca creyó posibles y, a cambio, Ash le había mostrado el poder del amor incondicional, un afecto que trascendía las líneas entre lo humano y lo animal. El dolor era algo que Maya había llevado consigo durante mucho tiempo, pero con el paso del tiempo había aprendido que no se borraba por completo. En realidad nunca desapareció, pero se suavizó. Dejó cicatrices, sí, pero esas cicatrices también habían creado espacio para nuevas conexiones, nuevas alegrías y la posibilidad de curación. Se dio cuenta de que, tras perder a Daniel, se le había dado la oportunidad de amar de nuevo, de abrir su corazón, y ese amor llegó en la forma de Ash. Un perro que le había enseñado que la vida sigue adelante y que la curación ocurre cuando menos lo esperas. Maya siempre había pensado que la curación era un viaje lineal, algo que tenía un comienzo y un final distintos. Pero al compartir su vida con Ash, comprendió que la curación no se medía en hitos. Fue en los pequeños momentos de tranquilidad, el suave golpe de su cola cuando la saludaba después de un largo turno, el sonido de sus patas a su lado durante las caminatas matutinas y la forma en que apoyaba su cabeza en su regazo cuando ella lloraba, como si entendiera el peso de sus emociones. La curación no se produjo en gestos grandes y dramáticos. Ocurrió en los momentos intermedios, en el entendimiento silencioso que compartían, en la presencia constante que Ash le ofrecía sin pedir nada a cambio. A través de cada toque suave, cada respiración compartida, Maya se dio cuenta de que la curación no era un destino, era un viaje que recorría todos los días junto a un perro que se había convertido en su fuerza.